Bien, hermanos, vamos a orar antes de pasar al texto. Padre, gracias te damos en esta mañana. Te agradecemos, Señor, por darnos la bendición de poder reunirnos, de poder estar aquí, Señor, para venir y cantar tu palabra, orar tu palabra, venir y hacer conciencia, Señor, que como iglesia tú nos has llamado a congregarnos, a estar unos a otros unidos como el cuerpo de Cristo que somos. Y sobre todo, Señor, el propósito principal es que nosotros escuchemos tu palabra. Tu palabra, Señor, no la palabra de un hombre, sino la palabra que es inerrante, infalible, todo suficiente, tu palabra que es eterna. En esta mañana queremos pedirte, Señor, por mentes receptivas, por corazones dispuestos a escuchar la palabra. Queremos pedirte, Señor, por asuntos de distracción que pueda haber en nosotros, asuntos que estén alojados en nuestra mente y que quieren robar nuestra atención de lo que tú tienes que decirnos en esta mañana. Padre, que tu palabra sea clara. Permíteme, Señor, poder compartirla, desempacarla de manera clara, que tu Santo Espíritu me ayude, me use simplemente como lo que somos cada uno de nosotros en tus manos, un instrumento, de manera que tu iglesia, Señor, pueda ser edificada, instruida, animada, alentada, para responder a ti, Señor, como tú te mereces. Tú eres digno. Glorifícate, Padre, en esta tarde, en medio de la iglesia de tu Hijo. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, ¿cuántos recuerdan la semana pasada el mensaje de nuestro hermano Adolfo? No sé si recuerdas, si estuviste aquí el domingo pasado. Si no estuviste aquí, quiero usar un poquito lo que nos compartió nuestro hermano Adolfo la semana pasada. ¿Cuántos se acuerdan del nombre del sermón? A los que respondan a esa pregunta tienen un premio, ¿no? Porque no es normal que nos acordemos de un sermón la semana pasada, pero para los que toman notas o los que vuelven a escuchar el sermón, ya sea por YouTube, por el canal de la iglesia, pues de alguna manera se vuelve a reafirmar o retroalimentar lo que escuchamos aquí en la predicación. Pero la semana pasada el título de la predicación fue Dios cuida a su pueblo y hace prosperar su obra, donde parte de la narración del capítulo 6 vimos que el ojo de Dios velaba sobre su pueblo y no detuvieron la obra hasta que el informe llegara hasta el rey Darío. El pueblo se mantuvo trabajando en la reconstrucción del templo y ellos se identificaron con esos oficiales persas cuando ellos se acercaron para investigar qué es lo que estaban haciendo, que a la vista se miraba claramente que ellos estaban reconstruyendo el templo. Y ellos se identificaron ante estos funcionarios persas como los siervos del Dios del cielo y de la tierra. Ellos llegaron ahí con el propósito de detener o investigar qué es lo que estaban haciendo. Y el pueblo de Dios solicita a estos funcionarios que se investigue y se busque el decreto del rey Ciro que les daba la autorización para reedificar el templo. Y una vez que se encuentra este documento del decreto del rey de Ciro en la casa del tesoro del rey Ciro en Babilonia, donde encontraron que se registraba la orden que fue dada de que se reedificara el templo de Jerusalén. Entonces el rey Darío, ahora este rey Darío en turno, proclama un nuevo decreto donde daba órdenes puntuales
de que no se impidiera que la obra de reedificación siguiera adelante y que además el tesoro real, de ahí de los fondos del tesoro real, se pagaran todos los gastos que se necesitaran y que todo fuera sin demora. Eso fue prácticamente lo que estuvimos viendo la semana pasada. Hoy veremos el resto de la historia de este capítulo 6, que concluyendo el capítulo 6, estamos concluyendo la primera parte del libro de Esdras. Vamos a entrar en el capítulo 7 en otra nueva sección, con otra nueva oleada de exiliados que vienen ahora comandados por Esdras, pero ese sería el siguiente mensaje. Entonces, el título del mensaje de esta mañana lo he titulado "El templo es terminado", y como subtítulo de este título es "Celebrando la fidelidad de Dios". El templo es terminado, celebrando la fidelidad de Dios. De los versículos 13 al versículo 22. Vamos a leer esa porción. Versículo 13 del capítulo 6. Entonces Tatnai, gobernador de la provincia al otro lado del río, Setar-Boznai y sus compañeros llevaron a cabo el decreto con toda exactitud, tal como el rey Darío había ordenado, y los ancianos de los judíos tuvieron éxito en la edificación según la profecía del profeta Ageo y Zacarías, hijo de Ido, y terminaron de edificar conforme el mandato de Dios de Israel y al decreto de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Y este templo fue terminado el tercer día del mes de Adar, era el año sexto del reinado del rey Darío. Los israelitas, los sacerdotes, los levitas y los demás desterrados celebraron con júbilo la dedicación de esta casa de Dios. Y para la dedicación de esta casa de Dios ofrecieron 100 novillos, 200 carneros, 400 corderos, y como ofrenda por el pecado de todo Israel, 12 machos cabríos, conforme al número de las tribus de Israel. Entonces asignaron a los sacerdotes en sus secciones y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, como está escrito en la ley de Moisés. Los desterrados celebraron la Pascua el día 14 del mes primero, puesto que los sacerdotes y los levitas se habían purificado juntos, todos ellos estaban purificados. Entonces mataron al cordero de la Pascua para todos los desterrados, tanto para sus hermanos los sacerdotes como para sí mismos, los israelitas que habían vuelto del destierro, y todos aquellos que se habían apartado de la impureza de las naciones de la tierra para unirse a ellos, comieron la Pascua para buscar al Señor, Dios de Israel. Y por 7 días celebraron gozosos la fiesta de los panes sin levadura, porque el Señor les había llenado de regocijo y había vuelto hacia ellos el corazón del rey de Asiria para animarnos en la obra de la casa de Dios, el Dios de Israel. Vamos a ver 3 cosas, que la primera de ellas es el templo terminado. El templo terminado. Por segundo punto vamos a ver la dedicación del templo. Un par de cosas. El templo es terminado y la dedicación del templo. Vamos allá al primer punto. El templo es terminado. Los versículos 13 al 15. Entonces, una vez que los funcionarios persas, vamos allá, del 13 al 15. Una vez que los funcionarios persas fueron asignados
por el rey Darío, ellos se encargaron cuidadosamente de que el decreto de su rey se hiciera con toda exactitud y al pie de la letra. Y los ancianos de los judíos tuvieron éxito. Esta frase de que tuvieron éxito puede concluirse toda la historia de los primeros 6 capítulos del libro de Esdras. Y los ancianos de los judíos es una frase en la que está tomándose en cuenta todo el pueblo de Dios, porque sabemos que ahí había sacerdotes, levitas, cantores, servidores del templo, y había otros que habían venido en la primera oleada del exilio. Están todos ahí agrupados con esta frase de que es los ancianos de los judíos tuvieron éxito. Esta frase de que tuvieron éxito, ahí es donde podemos prácticamente centrar toda la historia de los primeros 6 capítulos. Pero yo quisiera que nosotros veamos varios factores que contribuyeron al éxito de la construcción del templo. Dame la siguiente, por favor, Juan. Veamos varios factores que contribuyeron al éxito de la reconstrucción del templo. Primero, vemos que el éxito de la obra, el éxito de la reconstrucción del templo fue por causa de la protección y la provisión de Dios. Es decir, el decreto del rey Darío Dios les concedió a su pueblo condiciones de protección y de provisión de todo lo necesario para que los trabajadores que estaban en la obra de reconstrucción continuaran con su labor y sin ningún estorbo. También vemos que el éxito de la obra de reconstrucción se alcanzó por la perseverancia y el trabajo diligente del pueblo de Dios. Es decir, la narración nos da a nosotros, nos evidencia, nos da testimonio que Dios obró a favor de su pueblo por medio del trabajo eficaz de los funcionarios, primeramente de los funcionarios persas que obedecieron el decreto del rey Darío al pie de la letra. Empezando con estos funcionarios persas, Dios utilizó ese trabajo, pero también Dios obró poderosamente unificando el trabajo en equipo de todo el pueblo, comenzando con el liderazgo de Zorobabel, que es el gobernador de Judá, y Jesúa, que es el sumo sacerdote, los principales ancianos y el resto del pueblo que se comprometió con la obra de reconstrucción. Dios eliminó, amados hermanos, la oposición y los obstáculos por medio de este decreto del rey Darío. Dios eliminó la oposición y los obstáculos. Sin embargo, a pesar de que ya no había oposición en contra de la reconstrucción, eso no significó que la obra fuese más fácil de hacer. Se siguió necesitando el trabajo, el esfuerzo diligente de todo el pueblo. Pero definitivamente el decreto de Darío trajo un buen ánimo sobre el pueblo y les dio como nuevas fuerzas a los obreros que no dejaron de trabajar mientras estuvieron esperando la intervención y la respuesta de parte de Dios. Otras cosas que vemos durante la narración es que el éxito de la obra de reconstrucción fue de acuerdo a la palabra de Dios, fue conforme a la palabra de Dios. Y Dios utilizó los ministerios proféticos de 2 profetas, Ageo y Zacarías, que predicaron la palabra de Dios exhortando al pueblo a que respondieran con obediencia a la palabra de Dios, motivando al pueblo por medio de la palabra para que prosiguieran con la obra de reconstrucción. ¿Recuerdan cuando ellos retomaron la obra que había sido suspendida aproximadamente 15 años?
Una vez que ellos la retomaron, ellos no dejaron de trabajar cada día, no se relajaron, no aflojaron el ritmo en la reedificación, y después de aproximadamente 5 años de haber retomado la obra que había sido suspendida, el templo, la casa de Dios, fue terminada en el año 515 antes de Cristo. Les tomó prácticamente 20 años, amados hermanos, 20 años la reconstrucción del templo. Y también podemos ver que el éxito de la obra de la reconstrucción fue conforme al mandato de Israel. Sé que como dice el versículo 14, dice: y terminaron de edificar conforme al mandato del Dios de Israel y al decreto de Ciro, de Darío y de Artajerjes. Terminaron de edificar conforme al mandato de Dios. ¿Te das cuenta que el autor inspirado primero pone a Dios y después los decretos de los reyes persas? Si podemos apreciar, la palabra de Dios está dándole al mandato de Dios una autoridad suprema, superior, por encima de los 3 decretos de los reyes persas. Estos reyes persas prácticamente lo que hicieron, sencillamente lo que hicieron, fue decretar lo que Dios ya había mandado, hacer que se cumpliera la palabra de Dios. Fue el mandato de Dios que desencadenó todos los eventos para que su pueblo fuera bendecido de acuerdo a sus planes, de acuerdo a su voluntad, y de acuerdo a su mandato. Este es uno de los pasajes en el que nosotros podemos apreciar claramente la soberanía y la providencia de Dios obrando a favor de su pueblo. Es decir, que todos los eventos que hemos visto en este capítulo 6, todos los eventos que hemos visto, desde los trabajos diligentes de los funcionarios persas que llevaron este decreto con exactitud, el trabajo perseverante en equipo del pueblo, los ministerios proféticos de la predicación de la palabra de Ageo y Zacarías, y los decretos de estos 3 reyes persas ocurrieron, hermano, y esto es sorprendente, ocurrieron con una simetría y precisión perfecta. Todas las cosas estaban ordenadas, alineadas, para que se cumplieran conforme la soberanía y la providencia de Dios para su pueblo. Es lo que hemos estado viendo en el libro de Esdras, que Dios ha sido el arquitecto que está detrás de toda la trama para que su pueblo volviera del exilio. ¿Recuerdan? En ese decreto primero del rey Ciro, Dios, una vez que trajo a su pueblo, Dios propició las condiciones idóneas para que su pueblo, que había regresado del exilio, iniciara la reconstrucción del templo, y esta reconstrucción fuera prosperada, abastecida y terminada. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, habla lo siguiente: Él, Dios, Él es la roca cuya obra es perfecta. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Es un Dios de verdad y no hay maldad en Él. Es justo y recto. Dios hizo una obra perfecta de manera simultánea. Ocurrió todo con una simetría y precisión perfecta, todas las cosas alineadas, ordenadas, según la soberanía y providencia de Dios en favor de su pueblo. Él es la roca cuya obra es perfecta. Dios hace las cosas perfectas.
Y eso es un aliciente para nosotros. Eso es un motivante para nosotros, saber que tenemos un Dios que es soberano sobre todas las cosas, sobre todas las circunstancias, incluyendo el mal. Dios es soberano, incluyendo sobre el mal, que en ocasiones Dios lo permite para que sus propósitos se cumplan en su pueblo. Romanos 8:28 es un versículo que habla de esto, ¿verdad? No lo sabemos de memoria. Y todas las cosas, dice, todas las cosas suceden para nuestro bien, según el propósito o la voluntad de Dios al cual fuimos nosotros llamados. Y quiero hacer un alto ahí, hermano, para hacer una reflexión corta acerca de que todos los que estamos aquí, todos nosotros, todos los que estamos aquí, hemos pasado, estamos pasando o vamos a pasar por situaciones que van a estar fuera de nuestro alcance para resolverlas. Llámense situaciones familiares, relacionales, laborales, temas de enfermedad, de escasez, etcétera y etcétera, porque la lista es muy larga. Sin embargo, nosotros debemos confiar que Dios, no nosotros, Dios tiene todo bajo su control soberano. Y amados hermanos, aquí vemos que el ojo del Señor estaba velando sobre de ellos y Dios no permitió que la obra fuese detenida. Dios obró en favor de ellos claramente, poderosamente, portentosamente, bendiciendo a su pueblo. Sin embargo, amados hermanos, en ocasiones Dios sí nos va a favorecer resolviendo las dificultades que enfrentamos. Tú y yo lo sabemos. Pero habrá situaciones y circunstancias que nos suceden que Dios las permite para cambiarnos a nosotros y no a las circunstancias. Pero nosotros, en ese proceso en el que Dios quiere cambiar a nosotros, nosotros nos enfocamos en cambiar las circunstancias. Y es allí donde tú y yo nos equivocamos, porque perdemos de vista el cambio que Dios quiere producir en nuestro interior, el cambio que Dios quiere realizar en nuestro carácter, en nuestras actitudes. Lo que Dios anhela celosamente es producir la cristosemejanza en todos nosotros. Dios está apasionadamente en la labor de que los hijos, sus hijos, puedan crecer a la cristosemejanza. Sin embargo, habrá ocasiones, como acabo de decir, Dios va a responder solucionando las dificultades y circunstancias que enfrentamos, pero habrá otras que Dios te va a decir que todavía no es el tiempo, porque después, detrás de esa circunstancia, Dios está obrando para tu bien, a pesar de que no lo podamos ver con claridad. Hay varios ejemplos acerca de lo que te digo en varios personajes de la Biblia. Para mencionarte simplemente uno, Pablo. Pablo le dijo al Señor, él dio testimonio a los corintios, él dice, yo le he rogado al Señor no una, no dos, 3 veces le he rogado al Señor que me quite este aguijón. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Bástate mi gracia. ¿Te das cuenta que hay situaciones que enfrentamos que Dios va a decir no? ¿Recuerdas a José? Cuando José estaba en la cárcel e interpreta el sueño y el copero puede salir libre de prisión. ¿Recuerdas lo que le dijo José al copero? Acuérdate de mí, hazme un paro, acuérdate de mí.
Pero ¿qué sucedió? Dice que el hombre salió libre y no se acordó de José, se olvidó de José por 2 años. Por 2 años. José tuvo que esperar a que Dios le trajera a memoria lo que había ocurrido con José a este copero, porque Dios tenía otros planes. José quería salir, pero Dios tenía otros planes. Dios quería seguir formando a José como un excelente administrador para que fuese, como Dios lo colocó, el primer ministro de Egipto. Y volviendo a la narración del texto, al final dice que los judíos tuvieron éxito. Y podemos hacer la siguiente resolución. Al final, el mal que procuraron los enemigos del pueblo de Dios terminó contribuyendo al éxito de la obra de la reedificación. Ahora creo que es prudente preguntar, hacer una pregunta retórica. ¿Cómo definimos nosotros el éxito? ¿Cómo defines el éxito? ¿O cómo define este mundo en el que nosotros vivimos el éxito? El éxito es un concepto subjetivo según la perspectiva individual de cada persona. El éxito, el mundo lo proclama así: el logro de metas, objetivos deseados, ya sean personales, profesionales, experimentar la sensación y la satisfacción de realización y ser reconocido entre la sociedad y tener un estatus social. Podemos decir que el mundo describe, o la descripción del éxito. Sin embargo, la palabra éxito como tal, que es la palabra prosperidad en la Biblia, se registra por primera vez en Génesis 24:21, donde Abraham está enviando a su siervo Eliezer. ¿Recuerdas que Dios, Abraham lo manda a su siervo Eliezer en un viaje con el propósito de buscar una esposa para Isaac? ¿Recuerdas ese texto? Donde Dios escoge a Rebeca. Sin embargo, este siervo de Abraham, Eliezer, no sé cómo se pronuncia, siervo de Abraham, después de que llegó ahí, él, después de una trayectoria por el desierto de varios días, él llega donde hay un pozo y él dice: si llega una mujer, le dice a Dios, si llega una mujer que me diga, te voy a dar de beber a ti y a tus camellos, y saque con sus propias manos el agua del pozo y me dé a beber, esa es la mujer que tiene mi Señor para el hijo de mi siervo. Entonces, el versículo 21 del capítulo 24 dice que Eliezer, siervo de Abraham, él esperó para ver si Dios le había concedido éxito en su viaje. Por primera vez ahí aparece la palabra éxito o prosperidad en la búsqueda de la esposa para Isaac, en un viaje lejano para encontrar una esposa para Isaac. Y también podemos encontrar esta palabra en diferentes textos, pero en Segunda de Crónicas 26:5, el rey Usías, que a partir de sus 16 años fue rey de Israel, y por 52 años reinó, y dice el texto 26:5 de Segunda de Crónicas, que este rey Usías, mientras buscó al Señor, Dios lo prosperó, o Dios le dio o le concedió el éxito. Y por último hay otro versículo en Primera de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 2. Vamos a leer ese texto porque creo que es importante que lo leamos. Segunda de Reyes 2, del 1 al 3.
Este es el consejo de David para su hijo Salomón. Ay, ay, ay. Primera de Reyes, perdón, Primera de Reyes. Últimas palabras de David para Salomón. Y acercándose los días de su muerte, David dio orden a su hijo Salomón: yo voy por el camino de todos en la tierra. Sé pues fuerte y sé hombre. Guarda los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, para que tengas éxito o prosperes en todo lo que hagas y a donde quiera que vayas. Podemos decir, amados hermanos, que el éxito que tuvo el pueblo de Dios en la reedificación del templo es porque todo se hizo conforme al mandato de Dios. Podemos concluir que una vida próspera, una vida exitosa, y no me estoy refiriendo a lo material, por si tienes en tu mente las cosas materiales. Una vida exitosa y próspera es seguir los caminos de Dios y obedecer su palabra y hacer su voluntad. Ese es el resultado de una vida próspera y una vida exitosa, a la cual todos nosotros hemos sido llamados a vivirla. El texto también habla de que ellos hicieron una dedicación del templo, y esto me lleva a mi segundo punto. Vamos ahí al segundo punto, por favor, dale un clic más. La dedicación del templo. La dedicación del templo significó varias cosas para el pueblo que había regresado del exilio. Por ahí dale otro clic y vamos a hablar acerca de lo que significó para el pueblo de Israel la dedicación del templo. Cuando ellos vieron el resultado de todo el trabajo, de su esfuerzo, cuando vieron esa culminación, esa obra terminada, ellos estuvieron unánimemente de acuerdo para hacer una ceremonia de dedicación del templo, en el cual ellos, en esta dedicación del templo, están celebrando la bondad de Dios, que ha cumplido su promesa de traerlos de regreso a su tierra y poder volver a restablecer la adoración y el culto a su Dios. Y el número de ofrendas de animales ofrecidos como ofrendas en la dedicación del templo son 712. Volviendo ahí al texto, dice que ellos celebraron con júbilo la dedicación del templo, de esta casa, de la casa de Dios, y para la dedicación de esta casa ofrecieron 100 novillos, 200 carneros y 400 corderos, y como ofrenda por el pecado de todo Israel, 12 machos cabríos. 12 machos cabríos. ¿Qué es bueno para las cuentas? Que pueda sumar rápidamente y me diga cuántas ofrendas fueron ofrecidas. ¿Cuántas? 712 ofrendas. Ellos ven el templo terminado, ellos se organizan, se preparan para hacer una dedicación y ofrecen 712 ofrendas que en comparación con la dedicación del templo de Salomón es exorbitante. Ahí se ofrecieron 142,000 animales en sacrificio para dedicar el templo del gran Salomón. Y aquí estamos observando que no llega ni al 10%, 712 ofrendas. Pero lo importante en ese momento para ellos no es la cantidad de animales que pudieran ofrecer a Dios. En ese momento eso no es lo importante.
Lo importante ahí es que de ellos brotaba una adoración verdadera, nacida de corazones llenos de gratitud y agradecimiento para celebrar la misericordia de ellos, la misericordia, perdón, de Dios sobre de ellos. Entonces, la dedicación del templo significó para ellos varias cosas. Una de ellas significó el renacimiento como nación, el renacimiento de Israel como nación. Si recuerdas la primera observancia de la Pascua, celebró el nacimiento prácticamente de Israel como una nación cuando fue liberado de la esclavitud de Egipto. Ellos eran conocidos como los hebreos, pero una vez que Dios los saca con brazo fuerte de la esclavitud de Egipto, ahí está el renacimiento de la nación de Israel, porque después se les conoce como el pueblo de Israel. Y esta celebración de la Pascua, regresando del exilio por 70 años, representa o significó para ellos el renacimiento de la nación de Israel. Hemos hablado en predicaciones anteriores que Dios trajo un pequeño remanente que fue preservado por el poder de Dios para superar las adversidades y para poder permanecer esperando ansiosamente el cumplimiento de la promesa de Dios. Y después del exilio, ellos de nuevo están resurgiendo como el ave fénix entre las cenizas. Están resurgiendo como la nación de Israel para adorar a Dios en el templo, que es la casa de Dios mismo. Y yo puedo ver un principio aplicable a nosotros de esta dedicación del templo. En la celebración de la dedicación del templo, ellos estaban entregando y dedicando a Dios todo el esfuerzo de su trabajo que había sido hecho con el único propósito de exaltar la fidelidad y la misericordia y otorgarle a Dios la gloria que se merece. Y si podemos observar en la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, solía dedicar a Dios sus primogénitos, la primicia de sus cosechas, sus casas. Y con esta dedicación que ellos hacían, ellos están reconociendo que el objeto que está siendo entregado, es decir, el templo que es la casa de Dios, el lugar de la morada de Dios, le pertenece a Dios y no a ellos mismos. El acto entonces de la dedicación y consagración del templo debe de recordarnos a todos nosotros que tenemos el privilegio de servir al Señor y a su iglesia, que todo debe de ser hecho y dedicado para la gloria de Dios, siguiendo el ejemplo de lo que ellos hicieron. Por 20 años están dedicando un trabajo, el esfuerzo perseverante y diligente de su trabajo, pero también están reconociendo que el objeto que está siendo entregado a Dios, que es la casa de Dios, el templo mismo, no le pertenece a ellos, le pertenece a Dios para la gloria de Dios. Y ese es un ejemplo para nosotros. De todos lo que tenemos nosotros, el privilegio de servir al Señor y a su iglesia, de que todo debe ser hecho y dedicado para la gloria de Dios. ¿Recuerdas lo que Pablo les dijo a los corintios en 1 Corintios 10:32? Entonces dice, ya sea que coman o que beban, que hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Ellos hicieron la dedicación del templo, no era de ellos,
era de Dios y lo hicieron para la gloria de Dios, celebrando la misericordia y la bondad y la fidelidad de Dios en favor de ellos. Y que creo que esta frase de glorificar a Dios se ha vuelto como un cliché entre nosotros, un lenguaje entre cristianos. Oh, para la gloria de Dios. Sí, para la gloria de Dios. Mencionamos mucho que la palabra o la frase para la gloria de Dios. Pero quizás déjame decirte algo que quizás todavía no hemos digerido bien en cuanto a lo que se trata la gloria de Dios. Primero quiero decirte que glorificar a Dios no es hacer a Dios glorioso. Glorificar a Dios no significa hacer a Dios más glorioso. Él es ya glorioso por sí mismo y en sí mismo. Él ya lo es. Hacer todo para la gloria de Dios es exaltar el nombre de Dios sobre todas las cosas y que todo redunde para que Dios sea alabado, temido, creído y confiado plenamente. Hacer todo para la gloria de Dios. Ya sea que seas un empleado de una empresa, ya sea que te dediques a una profesión, ya sea que seas estudiante, que estés dedicado a la crianza de tus hijos, que seas cabeza de familia, que seas un discípulo del Señor en formación o que sirvas a la iglesia de Cristo, hazlo todo para la gloria de Dios. Haz todo y dedica todo para la gloria de Dios. Y siguiendo con la narración, ellos ofrecieron como ofrenda por el pecado por todo Israel, ellos ofrecieron como ofrenda por el pecado de todo Israel 12 machos cabríos ofrecidos conforme al número de las tribus. Y una vez que los sacerdotes y levitas fueron puestos en sus oficios para reactivar de nuevo el sistema sacrificial, el culto y la adoración a Dios, ellos fueron asignados y restablecidos en sus ministerios. Eso quiere decir que Dios está reafirmando su pacto con su pueblo escogido. Y estos 12 machos cabríos significó para ellos la reconciliación con Dios. Eso significó para ellos, estamos siendo reconciliados con Dios. Dios está aceptando estos 12 machos cabríos por el pecado de todas las tribus que conforman el pueblo de Dios. Y después dice que cuando estos sacerdotes y levitas que unidos se habían purificado para ejercer sus ministerios, sus oficios, ellos mataron el cordero de la Pascua para ellos y para todos los desterrados y todos aquellos que se habían apartado de la impureza de las naciones de la tierra para unirse a ellos, comieron la Pascua para buscar a Dios. Comieron la Pascua para buscar a Dios. La reconciliación que se estaba dando ahí en ese lugar no era únicamente, si tú recuerdas lo que se ha predicado en esta serie, no era únicamente la reconciliación que se estaba dando ahí con Dios, no era únicamente para las tribus de Judá y Benjamín, las cuales habían sido llevadas al exilio a Babilonia, sino también por las otras 10 tribus del norte que habían sido conquistadas por los asirios. Y este grupo del que llama todos aquellos que se habían apartado de la impureza, está hablando de todo este grupo de las tribus del norte que se habían convertido en una provincia del reino de Asiria. Los que se quedaron ahí, no sé si recuerdas en una de las predicaciones de Adolfo, ellos adoptaron un sincretismo religioso
mezclando prácticas paganas, porque el libro de Crónicas o Reyes, creo, menciona que ellos temían al Señor, pero honraban a sus dioses. Pero ellos, al ver el testimonio de la fidelidad de Dios, que los liberó del exilio y que los trajo de nuevo a su tierra, ver restaurado el templo, ellos fueron movidos por Dios a un verdadero arrepentimiento, de tal manera que dice que se apartaron de la impureza, de las prácticas paganas, de la idolatría en todas sus formas. Ellos se apartaron y fueron recibidos como parte del pueblo de Dios, parte del pueblo del pacto, y se les permitió de nuevo, juntamente con todos, de participar en el culto y la adoración a Dios, y todos comieron la Pascua para buscar al Dios de Israel, para buscar el Dios de Israel. Esta frase, para buscar el Dios de Israel, es una frase cargada de significado, hermanos. Para buscar el Dios de Israel. Todo este pueblo estaba consciente de la necesidad de la expiación y confesión de sus pecados y la necesidad de buscar a Dios. La necesidad de buscar a Dios. Y las ofrendas por el pecado de todo Israel, para ellos significó también la consagración para servir exclusivamente a Dios. Esta frase, que está cargada de significado de buscar a Dios, es un compromiso de todo el pueblo ahí representado, un compromiso de abandonar su vida antigua y alinearse ahora a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, consagrarse y dedicarse exclusivamente para servir a Dios. Es decir, que allí, hermanos, en esta consagración para servir exclusivamente a Dios, hay una conversión genuina de muchos judíos. También el texto es posible que esté hablando de que ellos hicieron prosélitos, que no eran parte del pueblo judío, que ahí se les añadieron a ellos, pero yo me inclino más a que era el pueblo de Dios que se había quedado ahí, que no fue llevado al exilio, las tribus del norte que estaban volviendo en arrepentimiento a Dios, a reconsagrarse, dedicarse para servir ya no a los dioses paganos, sino exclusivamente a su Dios. Y el texto termina conectando la celebración de la Pascua con la celebración de los panes sin levadura, que esta celebración simboliza la pureza del pueblo que ha sido liberado del exilio, que ha sido reconsagrado a Dios, y el motivo de la celebración no necesita explicación, ahí está, ¿verdad? El motivo de la celebración no necesita explicación. Dice el versículo 22, y por 7 días celebraron gozosos la fiesta de los panes sin levadura, porque el Señor les había llenado de regocijo. Ahí está la causa. El Señor les había llenado de regocijo y había vuelto hacia ellos el corazón del rey de Asiria para animarlos en la hora de la casa de Dios, el Dios de Israel. El Señor les había llenado de regocijo. Estaban profundamente tocados por Dios, sus corazones brotaba agradecimiento, gratitud, regocijo, júbilo por lo que Dios había hecho, lo que sus propios ojos habían sido testigo, la manera soberana en la que Dios había obrado sobre el rey Darío para favorecerlos a ellos con paz, prosperidad y
todos los privilegios, que ayudaron a todo el pueblo a que se mantuvieran adelante y terminar la obra de la reconstrucción. El fin de la primera parte del libro de Esdras, capítulo 6, termina celebrando la gran fidelidad de Dios a favor de su pueblo, que después de 20 años de vicisitudes, el templo ha sido reconstruido. La historia del primer retorno de Babilonia ha tenido un final feliz. Y nosotros, amados hermanos, al igual que ellos, tenemos un Dios que es fiel. El Dios que fue fiel, misericordioso y compasivo, fiel para cumplir su promesa a su pueblo, es el mismo Dios que tú y yo tenemos. Tenemos un Dios que es fiel desde la eternidad hasta la eternidad. Y la mayor evidencia que todos nosotros podemos saber de que tenemos un Dios fiel, la mayor evidencia de que Dios es un Dios fiel a sus promesas redentoras es Cristo mismo. Cristo mismo que se entregó por nosotros para liberarnos de la ira de Dios, de la condenación y la esclavitud del pecado. Esa es una razón suficiente para que todos nosotros podamos celebrar la fidelidad, la misericordia, la compasión y el favor de Dios para sus redimidos. Quiero cerrar con este texto. Palabra fiel es esta, dice segunda de Timoteo 2, 11 al 13. Palabra fiel es esta. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Si tú estás aquí sin Cristo, si no tienes la salvación de Cristo, Cristo te ofrece hoy la salvación solo por su gracia. Él te ofrece la salvación solamente por su gracia. Él está esperando que vengas en arrepentimiento genuino, confesándole a Él que eres un pecador, que necesita ser librado de la ira de Dios, de la condenación del pecado, y recibir a Cristo como tu suficiente Señor y Salvador, y conocerás en tu vida al Dios que es eternamente fiel, que quiere extenderte misericordia, que quiere extenderte compasión y gracia. El capítulo 6 entonces, hermanos, también termina con la celebración de la Pascua, ¿verdad? La celebración de la Pascua que ellos celebraron con júbilo, con agradecimiento en ese momento, apunta a Cristo. La Biblia dice que Cristo es nuestro Cordero Pascual, que ya ha sido sacrificado por todos nosotros. Pero quiero dejarte con este pensamiento. Vendrá ese gran día, hermanos, de la consumación de nuestra salvación final, en que nosotros celebremos junto a todos los redimidos de todo pueblo, tribu, nación, lengua, esta gloriosa salvación que Cristo hizo al ofrecerse Él mismo en la cruz del Calvario por nosotros. Vendrá ese día en que celebremos una celebración eterna por el Cordero Pascual que nos ha sido entregado. Pero mientras llegue ese día, yo quiero animarte
a que cada día vivamos nosotros con gratitud y con agradecimiento y anunciemos y cantemos de su fidelidad que es desde la eternidad hasta la eternidad.